Bueno, estamos de regreso. Voy a empezar con usted, doctor, porque lo que se ha generado a raíz de lo que el doctor establece como tal vez medidas inexactas es pánico. Vimos los mercados, ya no hay alcohol gel, ya no hay mascarillas, ya no hay Lysol, ¿verdad? Valga el comercial porque no nos paga Lysol o quien distribuye esa babosada. Pero la gente está con histeria colectiva. Mire. Y lo que se supone es que si se presenta un caso aquí va a ser el apocalipsis y nos vamos a morir todos. Vamos a ver, mire. Hay cosas, yo estoy de acuerdo con el doctor, la medicina basada en la evidencia. El problema es que la evidencia y la realidad ya es más grande que lo que podemos hacer, y lo voy a aclarar. Viví casi 6 años en Italia y yo estoy asustado porque en Italia se está dando este problema. Y yo pienso que puede ser, uno, negligencia, incapacidad, indolencia, soberbia, porque toda la parte norte de Italia es la parte rica que mantiene al resto de Italia. ¿Cómo es posible que ellos, siendo un país de primer mundo, el norte es de primer mundo, tal vez para abajo, tal vez no, pero el norte es de primer mundo? La única cosa que tiene explicación es que hubo negligencia. Y ahí hubo irresponsabilidad. Yo estoy verdaderamente asustado, porque no me equivoco, están hablando de 600 muertos en Italia. Véame lo último. Mire, solo imagínense, yo lo que leí en el periódico que el día domingo, 106 muertos. Imagínense, apilados 106 italianos en un solo día. Yo entiendo. ¿Cuál es el problema con Italia? Dejemos lo otro que usted dijo, dejemos de que es la edad. Pero ¿qué sucede? Mire, si usted tiene hipertensión, se le calcula un porcentaje como el 6%. Si usted tiene problemas cardiovasculares, el 7% de morirse. O sea, el problema, la mortalidad es la si está uno deprimido. Bueno, peor. Goodbye kid, ¿verdad? Lo que le quiero decir es de que las comorbilidades sí. Es lo que mata a la gente. Vaya, quédese ahí, doctor, porque quiero ir porque no es su especialidad, pues hay que ser honesto. No, pero yo leo y no sí, claro, no, pues está en la jugada, pero vaya, si se presenta un caso, aquí va a ser la mortandad absoluta. Vaya, mire, con respecto a la gravedad de lo que puede ser la enfermedad, el estudio más grande publicado por los chinos, del Centro para Prevención y Control de China, que evaluó a 72,000 y un poco más de personas, ahí se logró demostrar que el 81% de los casos de personas enfermas con COVID-19 les pasaba como un resfriado común, ¿me entiendes? O sea, no pasaba más de un resfriado común. Lo que yo le decía. Exacto. Un 14% de estas personas puede llegar a desarrollar una neumonía leve o neumonía moderada que haga que haya que ingresar a esta persona a un hospital. Y un 5% sí son las personas que van a requerir una unidad de cuidados intensivos. La mortalidad global de este estudio fue alrededor del 2.3% en este estudio. Hoy ya vemos que este estudio fue publicado allá por el 18 de febrero y hoy vemos que sí. Ha subido un poco la letalidad a un 3.4%. Desde el punto de vista médico, el decir que la mortalidad es 3 es que de cada 100 que presentan la enfermedad, 3 se mueren. Exacto. Y además ahí nosotros pudimos conocer más de cuáles son los factores de riesgo o cuáles son a las personas a las cuales les va a ir peor. Y ya hablamos el adulto mayor, sobre todo el adulto mayor de 80 años. En ese estudio se demostró que la mortalidad todavía no cumple 80. No, todavía no los cumple. Y la mortalidad en esos mayores de 80 años llegaba a un 14.8, 15%, 15 de cada 100. Es a ellos los que les va peor. Luego, las personas, otros grupos de riesgo son personas que no necesariamente son mayores de 60 años de edad, pero que tienen enfermedades concomitantes o enfermedades previas. La diabetes mellitus. Insuficiencia renal. La insuficiencia renal, la hipertensión arterial. Ahí sí cáncer. Son personas con enfermedad pulmonar crónica, con enfermedad renal crónica, enfermedad hepática crónica, ¿verdad?
son personas que están en alto riesgo. Y es ahí donde nosotros debemos de enfocarnos en casa, a nuestros adultos mayores, protegerlos y reforzar las medidas de prevención. Todos debemos de seguirlas, todos debemos de seguirlas. Lavado de manos, exacto, taparnos la boca al estornudar, utilizar jabón, no tiene que utilizar un jabón caro, hombre, si con el jabón común corriente puede ser, lo único que las uñas bien recortadas, pero bien aseadas sus manos, no tocarse los ojos, la boca ni nada con las manos sucias, si son cosas básicas. Exacto. Y en ellos debemos de reforzar más las medidas esas. Todos debemos de tomar esas medidas. Entonces, pero es paja que nos vamos a morir todos. Pues. Es que no es una enfermedad mortal, no es el ébola, por ejemplo, no es la rabia. ¿Vea? Que la rabia tiene una mortalidad de un 95%, por ejemplo. El ébola... No mucho le gusta, doctor, fíjese lo que es. No, claro, si podemos disentir. ¿Vea? Y ese es lo bonito de esto. Pero que lo malo es que nos ataquemos, ¿vea? Y nos ofendamos. Aquí lo que hay que buscar es, en esas diferencias, puntos de encuentro para poder presentar propuestas. Exactamente, y ser propositivos. Entonces, vuelvo y repito, la situación no es, creo yo, de que el pánico nos está ganando a todo el mundo, ¿vea? Y tenemos malas condiciones, de acuerdo con el doctor, ¿vea? Que aquí pudiera ser ¿cómo se llama? Pudiera tener un impacto un poco mayor, que más rápidamente podríamos caer colapsado el sistema de salud, de acuerdo con eso. Ahora, hablando de Italia, y estoy de acuerdo con usted, creo que el gobierno italiano sí tomó tardíamente medidas. Lo mismo, pongo el ejemplo de México. Fíjense que nos damos cuenta cuando se detecta el primer caso de COVID-19 en México, de que en el aeropuerto de Ciudad de México ni siquiera tenían cámaras termográficas para detectar. Eso sí, no lo estaban cumpliendo y nosotros sí lo habíamos hecho. Sí, es cierto. Entonces, el aeropuerto de Ciudad de México es mucho más grande que nuestro aeropuerto y hay mayor circulación de personas y ahí debería haber eso. En Panamá lo mismo. Sí, entonces en muchos países tampoco había medidas en las entradas. Pero nosotros ya las teníamos y eso es bueno. Costa Rica le pasó lo mismo. En muchos países. A Honduras, la que llegó de España embarazada y la que llegó de Suiza, lo mismo. No pudieron detectarla en la entrada que ella venía. No, pero que tampoco el tener cámaras, el 100% de personas no se lo va a detectar. No, claro. Pero es una medida importante de tenerlas en los aeropuertos. Pero mire, en países como los nuestros, que no tampoco es que somos el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Claro. Aquí puede usted con una cámara cubrir una gran área y puede ahí ver quién está calientito, pues, ¿verdad? Y para eso son las cámaras. Entonces, en ese sentido, sí, nosotros y yo reconozco que avanzamos en ese aspecto. Lo que sí yo no estoy de acuerdo son con las últimas medidas. Ok, perfecto. Y pues me tengo que retirar, lastimosamente. Claro, doctor, le quiero agradecer grandemente, va para otro programa, pero quiero de verdad, en nombre de los amigos televidentes que están todas las mañanas muy dispuestos a seguir Foro TVM, que haya hecho el tiempo. Y esta parada primera, antes de ir para la radio, para donde vaya, doctor, no nos tenemos problema en decir, va para la radio 102.9, allá a continuar compartiendo el tema de lo que está ocurriendo y las medidas adoptadas en las últimas horas en relación a estos problemas que se están generando en este momento. Doctor médico infectólogo Iván Solano, miembro también del Colegio Médico de El Salvador. Muy agradecido, doctor. No, gracias a ustedes por la invitación y estamos disponibles para cuando lo consideren. Vámonos a la pausa, nos quedamos con el doctor Alcides Gómez. $2.000 millones es lo que se está pidiendo, doctor, para poder enfrentar la emergencia de los 21 días. No. Ya vamos a ver. Ya le voy a explicar lo que yo entendí. Muy bien, ya regresamos, no nos cambien.